Bueno, pues como lo he mencionado anteriormente, las prácticas que se han implementado son varias, son diversas, pero en ese sentido vale la pena que nos enfoquemos en algunas. Creo yo que prácticas para el TESAC de Olopa con bastante relevancia viene siendo todo el tema de las huertas con techo, que son sistemas en los que se implementan huertas, se hace una estructura principalmente hecha en bambú, sobre la cual se coloca plástico. Este plástico protege que en el momento que siembren las hortalizas, si llega a haber lluvia, no se vayan a salir las semillas, digamos que la germinación se pueda dar y estén protegidas contra la lluvia, pero adicionalmente nos permite capturar esa agua y poderla almacenar en algunos reservorios para poder utilizarla en las épocas de verano y de esa forma generar alimento durante todo el año. De igual forma también vale la pena hablar en Olopa de otra práctica relevante como viene siendo los estanques con peces, que es una práctica que puede ser complementaria a la anterior, dado que esta consiste en capturar agua de cosechas de lluvia y poder realizar una siembra de peces, y en ese sentido durante las épocas de lluvia poder tener este sistema productivo y generar alimentación con proteínas animales para los agricultores. Entonces de esa forma son dos prácticas muy importantes que hacia el futuro las imaginamos como bastante relevantes para mantener la seguridad alimentaria de las familias y de una u otra forma además diversificar la dieta, pensando mucho en las condiciones de la población de este país, de la población de Guatemala, en las cuales los requerimientos de alimento con proteína animal son altos y la demanda en la actualidad en la zona que trabajamos son bajos. Por esta razón esta práctica tiene mucho potencial hacia el futuro. Con respecto a Santa Rita, podemos hablar de dos prácticas que también pueden ser bastante importantes, entendiendo que ese territorio es diferente al de Olopa y que las condiciones de los agricultores también son un poco diferentes. En ese sentido, todo el tema de trabajo en conservación de suelos y de sistemas productivos como el café, pues cobra una gran relevancia, y en ese sentido el trabajo de terrazas con barreras vivas va a ser fundamental para poder garantizar una producción sostenible en el futuro, y es una de las prácticas que ya estamos implementando en este territorio. Y de igual forma todo el tema que tenga que ver con el manejo de sombras para el café, que va a ayudar a los agricultores tanto a producir cafés con mejor calidad para el futuro y de una u otra forma pues ir adaptando estos sistemas productivos que, como sabemos, por el cambio climático se están viendo cada vez más afectados.